Gracias. Molto probabilmente vos comprende lo que io vos dice. Nonostante le majoritate inter vos non poteria dicer le lingua che io parla, su nomine. Vos sape perfectamente che io non vos parla in francese, io non vos parla in portuguese, io non vos parla in italiano, no. E naturalmente io non vos parla in castellano. Sed le lingua che io vos parla è una lingua molto similare al castellano e altre linguas che vos cognosce. De facto, per comprenderme, vos debe conectar totes este linguas in vostre mente. Vos debe usar vostre cerebro al máximo. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Seguro que si os hablo en castellano sentís como un alivio, ¿no? Bueno, no pasa nada. A mucha gente verme hablar así la descoloca por completo. Yo uso esta lengua casi todos los días en mis redes sociales. Allí creo contenido de divulgación científica. Los típicos vídeos cortos en los que cuento anécdotas sobre las lenguas y la lingüística. Pero yo lo hago en interlingua, una lengua artificial que casi nadie conoce y casi nadie puede identificar. Por eso, la gente, cuando tropieza con mis vídeos y ve que entiende todo lo que digo, se sorprende mucho, se pone muy nerviosa, se pone a ver más vídeos míos, a leer los comentarios e intenta entender por qué le pasa eso. Y entonces descubre que miles de personas se hacen las mismas preguntas, pero no solo en castellano, también en portugués, en italiano, en francés, en inglés, incluso en rumano. Miles de personas de Bucarest, de Buenos Aires, de Miami, de Milán, viviendo la misma experiencia viral. Mucha gente me dice que siente como si le hubiesen hackeado el cerebro. Pero también hay los típicos despistados que pasan varios minutos sin enterarse que no estoy hablando en su lengua, que estoy hablando en una lengua artificial. Pero bueno, decir que interlingua es una lengua artificial no es muy justo, en realidad, porque es una lengua que existe realmente. Es una lengua que es hablada y escrita por una comunidad de hablantes muy diversa, compuesta por personas procedentes de países muy diferentes. Así que no, lo siento, yo no me he inventado esta lengua y no soy la única persona que la habla. Interlingua es una lengua viva y compartida. Así que a las personas que nos comunicamos en ella no nos gusta nada decir que es una lengua artificial. Preferimos decir que es una lengua construida o planificada. ¿Y por qué planificada? Porque interlingua se construyó a propósito, con un objetivo claro: ayudar en la comunicación internacional, ayudar a personas de lenguas y culturas diferentes a entenderse, a conversar. Pero para eso ya está el inglés, me diréis. Pero es que interlingua no es algo nuevo, no es algo de ahora. Interlingua se lleva hablando y escribiendo más de 75 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces ya se intuía que el inglés iba a ser la lengua de comunicación internacional, pero mucha gente todavía mantenía viva esa esperanza de un mundo sin fronteras, ese optimismo de los movimientos internacionalistas que habían surgido de la globalización, de la primera industrialización. En el paso del siglo XIX al XX, el mundo experimentó una serie de fenómenos profundos a escala global. Las colonizaciones de África y Asia, las grandes migraciones europeas a América, las exposiciones universales, los movimientos obreros y sus internacionales y las guerras mundiales. Los intercambios entre personas de diferentes lenguas se habían hecho mucho más frecuentes y en ese contexto muchas personas sentían la necesidad de utilizar una lengua internacional eficaz, es decir, que fuese fácil de aprender y de entender por personas de diferentes lenguas y culturas, una lengua sin vínculos con ningún país en concreto. Y para eso nació Interlingua. Pero antes ya se había creado Esperanto, Ido, Occidental y unas cuantas lenguas más. Pero Interlingua tiene algo que no tienen otras lenguas construidas. La podéis entender bastante bien sin haberla estudiado, sin ni siquiera conocerla. Eso es algo que se buscaba con el desarrollo de Interlingua, pero nunca se había podido verificar de manera masiva hasta ahora, con la generalización de Internet y la viralización de contenidos a escala global. Todo esto le ha dado a Interlingua una segunda oportunidad, porque ahora millones de personas descubren que entienden una lengua sin ni siquiera conocerla, sin haberla estudiado. Es como magia. Y de hecho, mucha gente me dice que siente como superpoderes. Es verdad que si entiendes Interlingua te empodera mucho, sobre todo si sientes que eres nulo en idiomas. Pero lo de Interlingua tiene truco, porque la creó un grupo de lingüistas profesionales.
y no nos mindundis, precisamente. En Interlingua se involucraron profesionales de renombre como Otto Jespersen, Eduard Martinet. Ya sé que no son conocidos como Messi o Shakira, pero el caso es que los que hicieron Interlingua sabían lo que hacían y lo hicieron bien. Eso sí, eran todos señores, o señoros, como diríamos ahora. Pero quien mandaba, quien dirigía el cotarro, era una mujer. Y estaba forrada de dinero, forradísima. Era Alice Morris Vanderbilt, de los famosos Vanderbilt de Nueva York. Ella fue la principal impulsora y financiadora de la International Auxiliary Language Association, la asociación en la que trabajaban todos estos lingüistas con un objetivo claro: determinar científicamente cuál sería la mejor lengua construida para impulsar la comunicación internacional. Y había varias candidatas. Pero nuestros lingüistas de confianza se vinieron arriba y acabaron proponiendo su propia lengua, ¿cómo no? Y así nació Interlingua. Pero esto no llevó unas pocas semanas. Desarrollar Interlingua llevó varios años, 30 años precisamente. Desgraciadamente, Alice Vanderbilt no llegó a ver la primera gramática y diccionario de Interlingua. Se publicaron al empezar 1951 y ella se murió solo unos meses antes. Pero bueno, no nos vamos a poner tristes, ¿no? Supongo que os preguntaréis qué tipo de lengua salió de toda esta aventura. Bueno, pues una lengua muy latina, que se parece a muchas lenguas y al mismo tiempo a ninguna. Es curioso, los hispanohablantes me dicen que Interlingua les recuerda mucho al italiano. Los italianos me dicen que Interlingua se les parece demasiado al castellano. En Portugal y Brasil me dicen que es como una mezcla de italiano y de español, o un portuñol. En España no falta quien lo compare con el catalán, y en Italia hay quien lo identifica con el véneto. Bueno, cada persona identifica Interlingua de una manera diferente, pero todas las personas coinciden en una cosa. Ven Interlingua como una mezcla simpática de lenguas. Y esto no es así. Os lo voy a explicar. Para desarrollar Interlingua se parte del vocabulario y la gramática de 5 lenguas. 5 lenguas que denominamos lenguas de control. Son el portugués, el castellano, el francés, el italiano y el inglés. Y a veces también el alemán y el ruso. Si os fijáis, son todas lenguas indoeuropeas, la familia de lenguas con más hablantes en el planeta. Y además, el inglés y el francés son las lenguas más estudiadas en el mundo. Pero Interlingua no es una mezcla de todas estas lenguas, como os decía. Lo que se hizo es identificar las palabras comunes a todas ellas, buscar un denominador común y a partir de ahí crear palabras prototípicas lo más comprensibles posible. Así que si una palabra existe en 3 de estas lenguas de control, pasa automáticamente a formar parte del vocabulario de Interlingua. De esta manera se cubre muchísimo vocabulario que usan millones de personas en el mundo. Pensad, por ejemplo, en la palabra avión. En portugués decimos avión, en francés avión. Y bueno, me diréis, bueno, es que en inglés se dice plane, vale, pero es que en inglés también existe la palabra aviation, aviator, avionics. Así que avión es una palabra de Interlingua. Pensad en el verbo afirmar. En francés decimos affirmer, en portugués afirmar, en italiano affermare, en inglés affirm. Así que afirmar es un verbo de Interlingua. Pensad en palabras como sol, mar, infante. Todas estas palabras son palabras de Interlingua. Y es que Interlingua existe ya en las lenguas que hablamos. Ese es precisamente el secreto de por qué la entendemos de manera inmediata. Y a eso añadidle una gramática simplificada con terminaciones reducidas al máximo. Parece que Interlingua lo tiene todo para triunfar, ¿no? Pero Interlingua no triunfó. Aunque la podrían entender y hablar millones de personas sin dificultad, solo la hablamos unos cuantos miles de entusiastas en el mundo. Explicar por qué Interlingua no se convirtió en la lengua de comunicación global que querían sus creadores nos llevaría tiempo. Podríamos decir que sus promotores eran demasiado elitistas, que Interlingua llegó tarde, cuando ya el inglés se posicionó como lengua de comunicación global, o que el dinero necesario para su promoción ya no fluía tanto. ¿Qué más da? Yo personalmente prefiero quedarme con lo que me da Interlingua cada día, con esas cosquillitas que siento en el cerebro cada vez que la hablo, que la escribo, que la escucho, que la leo, con esa comunidad de hablantes tan variopinta e ilusionada. Y ahora en las redes sociales me quedo con la magia, con el privilegio de poder hablar de mi trabajo,
de lenguas, de lingüística, y que me entiendan miles y miles de personas de todo el mundo sin pasar por el inglés, sin esa necesidad de haber invertido tiempo y dinero para poder entenderme. Sí, tiempo y dinero. Porque sin tiempo y dinero no podemos adquirir unas buenas competencias en inglés. Y sin el inglés no podemos acceder a la comunicación internacional. Y tiempo y dinero es algo de lo que carecen muchas de las personas que comentan mis vídeos. Muchas todavía son niñas y niños. Es TikTok. Hay mucha gente mayor. Hay gente de países en desarrollo. Mucha gente con un nivel de inglés limitado o nulo. Solemos olvidarlo, pero es mucha la gente que todavía se queda fuera de las conexiones globales que establecemos con el inglés. Y lo bueno de Interlingua es que las pone al alcance de todas estas personas que no tienen acceso a ellas. Alivia esta exclusión lingüística, las empodera de algún modo. Y esto, para mí, es una de las cosas más importantes, porque para mí Interlingua es sobre todo eso, inclusión, democracia. Y es lo que más valoro en toda esta experiencia loca de crear vídeos cortos para redes sociales en una lengua artificial. Y es lo que quería compartir con vosotros hoy. ¿Qué? Es que vos vol explorar esta lengua apasionante. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. A reviver. Gracias. Gracias. Por aquí. Gracias.